¿Cómo están? Bienvenidos a otro Se Tenía que Decir aquí en la pantalla de TEDx. Agradecerles por las visualizaciones que tuvimos la semana pasada. En realidad hemos tenido un aumento en las visualizaciones que nos tiene muy contentos, así es que les agradecemos no solamente que nos sigan, no solamente que nos vean, no solamente que les pongan like, me gusta a esta transmisión si están viendo nuestro canal de YouTube, se los volvemos a pedir porque realmente a nosotros nos sirve mucho, que comenten, que compartan el contenido, se los agradecemos muchísimo, sino que además tenemos muy buena sintonía también los días viernes en el estreno, así es que estamos muy contentos que la gente venga acá a reflexionar lo que es la semana política básicamente que hemos tenido cuando estamos a, ¿qué? Días nada más, 9 días para la elección presidencial. Esto ya noche de día viene, si estás viendo el programa el sábado o el domingo, bueno, la cosa es completamente distinta, pero lo interesante, lo importante es que aquí estamos para conversar de una semana que ha estado plagada de cosas. Hoy vamos a partir con algo que es la carátula de este programa y que tiene que ver con algo que ya podemos ir adelantando. Los nombres para el gabinete de José Antonio Kast, que lo vamos a poner arriba de la mesa. Antes voy a saludar a mi panel de siempre, viene llegando de no sé qué juicio, señor Marcelo Brunet, ¿cómo le va? Bien, te escuchaba y pensaba, ¿ya es 15 de diciembre? No, todavía no, estamos ¿Ya ahí. fueron las elecciones? No, pero ¿Y ya hay cargos repartidos? No, es que te voy a poner en valor algo. A ver. Este ejercicio no lo está haciendo el comando de Janet Jara. Claro. O sea, si Janet Jara... ¿Cómo no tienen ministro del Interior? No, ¿No tienen si canciller? Janet Jara tuviese una chance de eventualmente de ganar la elección, de seguro ya nos habríamos enterado de eventuales nombres que podrían formar parte del gabinete. Como no está pasando eso, algo quiere decir. Sí. Usted viene del juicio, bueno, bajándose del bote con dos truchas y un salmón. El señor Chifón Ley, ¿cómo le va? Muy bien. El señor Villagui en esta mesa. Ya está el asado listo para que hagamos las truchas. No, a ver, los chinos somos especialistas, especialmente los del sur, en hacer un pescado al vapor con jengibre y salsa soya, que es una maravilla. Ah, mira. A ver, yo sé que a usted no le gusta mucho la comida china, pero en algunas cosas debería probar algo. ¿Sí? Sí. Medio mañoso el partner, pero bueno. Bueno, me cago con la gente es así. Cosas, la gente hace. Oye, voy a partir con el nombre de la carátula porque dije, lo dejo a la segunda parte, así como vámonos. Voy a partir al tiro. Les voy a contar lo que yo sé. A ver. ¿Será lo mismo que sabemos nosotros? Vamos conversando. Vamos conversando. Como ya anticipaba, este ejercicio de los gabinetes, de quién asumen qué cosa, se está dando en un comando. Y no en el otro. Y no en el otro, exactamente. Por lo tanto, como no se está dando en el otro, no lo menciono, y además menciono y añado que si no está realizándose ese ejercicio, es porque de alguna u otra manera dan por entendido que la elección está más o menos concluida en los términos que ya todos más o menos sabemos. Y te agrego que si costó mucho encontrar gente buena para el comando, imagínate lo que costaría encontrar nombres para un eventual gabinete. Cuando hay inminencia del poder, el baile del poder. Así es. Así que yo tengo una mala política en la vida. O sea, en realidad una buena política, porque mala para estos defectos, buena en general. Que es que por mi experiencia profesional, la elección está cerrada cuando se cuenta el último voto. Ya, está bien, esa es la frase común, está bien, pero esto no es la frase común. Y todos sabíamos que iba a ganar acuérdate como Pedro Sabat pasó. Piñera, la misma historia, querido, todos sabíamos que iba a ganar Bachelet por 15 ¿te acordás cuando Pedro Sabat estaba 23 votos abajo y después por esa 3B terminó 32 arriba? Todos sabían que esa elección de Sabat con Maya Fernández era una elección muy cerrada, todos saben, o sea, todos sabemos cosas y olfateamos como viene a la mano. Exactamente. Obviamente, estoy seguro que Maya Fernández tenía un plan, si era alcaldesa y si no lo era, y Sabat también la misma historia porque era una elección cerrada. Pero esta cuestión estaba más o menos... Sí, ya pocas cosas metían la aguja en una... Hagamos el ejercicio que le gusta a usted. No, es que no es un ejercicio, es información que tengo y con la cual yo les invito a hacer ejercicio. Vamos a ver. Vamos. Ya. Me dijeron, hay cosas que se saben. Sí. Hay dos nombres que están encargados de la instancia de reclutar nombres. Uno es Sebastián Figueroa, sí, claro. Y el otro es Alejandro Irarrázaval. Claro. Son los dos nombres que están viendo ese nombre. Son la María Luisa Abraham del gobierno Piñera 1. Claro, y están haciendo una lista preliminar para que después digamos este sí, este no, este sí, que este después hay que someter a chequeo, que este tiene una causa, que este tiene problemas con impuestos internos, que entonces de paso A, B o C. Pero hay decisiones y hay nombres. Ajá. Una de las decisiones importantes que José Antonio Kast quiere dar en caso de ser elegido presidente, mira tú qué curioso, quiere dar una señal muy amplia de gobierno de unidad nacional. Ajá. Y en virtud de eso, él lo que busca es tener
dentro del gobierno y dentro de posiciones más o menos importantes a más o menos el 62% del rechazo. Eso tiene dos definiciones aún por resolverse. Y aquí se los voy a pasar a ustedes. Primera definición, el Partido Nacional Libertario. Ujú. ¿Qué posición va a tener respecto de un potencial gobierno de José Antonio Caz? Yo tengo dos versiones, que son obviamente entrar o no entrar, qué hacer y qué no hacer. Yo sé que Johannes Kaiser tiene 3 ofrecimientos encima, uno de ellos muy importante. Pero que hoy por hoy se está inclinando más por quedarse como presidente del Partido Nacional Libertario y buscar influir desde ahí. Ujú. ¿Ya? Buscar influir desde ahí. Esa es una determinación. O sea, en el fondo transformarse en el cast de cast. Que lo habíamos dicho acá, que, Claro. Claro. que podría ser, porque en el fondo igual le sirve. Claro, obvio. Y una carta para la próxima elección presidencial, Lo porque deja lo mantiene posicionado. en la vigencia política, ¿ya? Ujú. Porque no son pocos los votos que sacó, no son pocos las adhesiones que además tienen la ciudadanía, Claro, su pues. manera de mirar la política. Y cuando a ¿ya? José Antonio Caz le toque que otra cosa es con guitarra Sí. y que el discurso purista no da para todo, va a tener que comerse varios sapos porque se los van a cobrar. Y va a tener el discurso purista vigente. Mucho más purista vigente Claro. por el lado de Vigente. Kaiser. Por Y eso- se la van a cobrar. Por eso, esa es la discusión que en este instante se está dando en el Nacional Libertario, si acaso ingresar o no ingresar al gobierno. ¿Qué harían ustedes si fueran asesores de Nacional Libertario? Yo tengo claro lo que les recomendaría. Quédense afuerita. Yo les recomendaría que se quedaran afuera Obvio. y que colaboraran desde el Congreso. Sí, esa es una, digamos, porque además Y que critiquen todo colaborar, lo que hay que criticar. exactamente, colaborar desde el Congreso significa de que algunas cosas que te gusten les das paso, otras cosas que no te gusten votas en contra y te mantienen en tu posición. Claro. Esa es Ya, ahora, básicamente. insisto, hay mucha gente que sí quiere ver a Johannes Kaiser como ministro. ¿Pero ministro de qué? ¿De No, salud? no, hay mucha gente ¿A cargo de las vacunas? No. Hay gente que le gustaría verlo como ministro. Ah, Pero más allá de los deseos, es también lo que quieran hacer. Ellos como núcleo político, y yo concuerdo con Marcelo que lo que les conviene es quedarse en él la colaboración crítica. entre otras cosas Colaboración crítica. porque Johannes no es un sectorialista, no tiene una especialidad en Claro. que podríamos decir, mira, lo coloco en obras públicas, lo coloco en vivienda, lo coloco, no sé, Ya. en desarrollo social. Tú Ya, pones a él- José él- Antonio- Él es un político Claro. generalista. Tú pones, no sé, pues Rodrigo Galilea en viviendas más que entendible, tiene Claro, experiencia en esto. por supuesto, sabe, conoce Pone a el Pepe sistema por García a cargo de Hacienda, Sí. por supuesto, sabe, se ha manejado en los últimos, no sé, pues 16 años en materia en la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, claro, tú ahí tienes gente que efectivamente tiene especialidad en ciertos temas. Pero Johannes Kaiser, con respeto, cariño y aprecio, digamos, Claro, no es un sectoralista. no, pues, No sectorialista. Por ¿no? lo es un- Sí. ha desarrollado muy buenos olfatos políticos. Y probablemente eso lo posicionaría para estar en un ministerio político. La pregunta es si José Antonio Caz también está dispuesto a convivir con el enemigo permanentemente. Por el final del día, digamos. Es un tema. ¿Qué cosa que uno también escucha, Ujú. qué cosa también le pone como cierto freno a la idea que tiene José Antonio Caz de incluir al 62%? Ujú. Y por lo tanto eso podría dejar afuera a los libertarios. Que evidentemente a los libertarios les hace mucho ruido el ingreso de Chile Vamos. Obviamente, les genera... Sí, obvio. Y el eventual ingreso de alguna figura de demócratas. Cuidado con eso. También. También con Ahora, eso. aquí qué bueno que toca usted. Porque voy a bajar a los nombres. ¿Ya? Está la idea de José Antonio Caz Ujú, de hacer gestos precisamente hacia Ujú. ese mundo. ujú. Y los gestos estarían básicamente vinculados a 3 nombres. Al de Carlos Maldonado, ¿Ya? al de Jimena Rincón y al de Jorge Tarut. Ajá. Que son 3 nombres, no para ministros, probablemente, Pero sí para ocupar algún espacio. pero sí para alguna posición importante. Relevante. Una posición importante. ¿ya? Ujú. Habrá que ver si ellos están en disposición también de eventualmente de aceptar algo así, pero Ujú. la idea es dar una Pero señal. un poco como Jaime Rabinete en el gobierno de Piñera 2. Claro. Claro. Que un poco dar Sí. esta señal como de amplitud Ujú. política, ¿no? De ir buscando este Sí, claro. 62%. Ya. Ahora viene Chile Vamos. Que Chile Vamos debiese ser junto con, yo diría que más la UDI ¿Qué renovación? que Renovación Nacional, Sí. debiese ser el pilar que sustente eventualmente la gestión de los republicanos. Porque además hay una comunidad de ideas en la base, además porque hay una historia común. Nos recordemos que una parte muy importante de republicanos proviene del corazón y del riñón de la UDI. Ujú. Entonces hay ahí O sea, nexos de distinto tipo. Vamos a digamos. plantearlo al revés. En la cena de desagravio que le hicieron a Pablo Longueira, en Los Buenos Muchachos,
Bueno, muchachos, es la traducción en español de Goodfellas de la película. Yo no haría, yo no haría una escena, es que jamás haría una escena política ahí. Digamos, es muy buen restaurante, digamos, yo comí ahí, pero no. Y Renovación Nacional históricamente siempre hizo los aniversarios allá también, pero bueno. ¿Por qué hago el punto? Longueira ha estado tratando de instalar la idea de que quienes van a gobernar ahora son hijos del gremialismo y de Jaime Guzmán. Es más, esbozó en alguna entrevista de que sí, después de esta polémica bien bastante extraña que tuvimos durante un par de semanas, de si Jaime Guzmán estuviera vivo, ¿por quién votaría? Él tomó una decisión y dijo de que habría votado por José Antonio Kast, no por Evelyn Matei. Es la primera vuelta, Claro. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque acá hay un grupo de gente de la UDI que, muy hábiles ellos, voy a contar una anécdota. Manfredo Mayol siempre él fue asesor de Entel y cuando tenían todo este tema del multicarrier, cuando el multicarrier había llegado para instalarse, Entel era el que tenía el 100% de las operaciones. Entonces, por supuesto que a Entel no le convenía en absoluto entrar al proceso de multicarrier. Y Mayol le dijo, no, pero si esta cuestión es inevitable. Ustedes no pueden ser la mosca que va hacia el sur en un avión que viaja hacia el norte. Ustedes tienen que sumarse a la ola. Igual fue el eslogan que diseñó y que funcionó, fue un éxito, Entel, luchando por el multicarrier. Claro. Entonces, la UDI de Longueira, básicamente, lo que va a tratar de hacer en esto es lo mismo que ha hecho en su discurso. Ellos no perdieron. Claro. No es que Matei, candidata militante de la UDI, haya perdido la elección. Las ideas que ganaron son las ideas del gremialismo, las de Jaime Guzmán, las de ellos en el fondo. Por lo tanto, Longueira lo que está diciendo indirectamente es esta ventaja es mía, esta victoria es mía. Eso es tirar en exceso el elástico, creo yo. A ver, es tirar el exceso en elástico para un sector de republicanos, pero no para otro. Acuérdate que republicanos no es tan homogéneo como uno imaginaría. O como les gusta a ellos mostrarse. ¿Ya? ¿En qué sentido? No estoy diciendo que haya facciones interiormente, pero sí hay sensibilidades. Y una de las sensibilidades son, nosotros queremos recuperar no solamente la pureza doctrinaria que alguna vez encarnó Jaime Guzmán en el gremialismo, sino también queremos encarnar una nueva forma de hacer política. Y desde ese punto de vista, la UDI representa, y Chile Vamos en general, una historia antigua y una manera antigua de hacer política. Entonces, pero y la gente, y los nombres, sí. ¿Hasta cuándo? Nombres que están encima. Bueno, vamos a los nombres. Déjame contarte una decisión más. Igual dije, en el caso de demócratas, hay 3 nombres que están arriba de la mesa y que José Antonio Kast puede echarles mano y considerar, a lo mejor, no sé si para ministro, pero sí para cargos importantes. ¿Ya? Insisto, Jimena Rincón, Carlos Maldonado, Jorge Tarut. Pero vamos a la UDI. Pero vamos a la segunda decisión. Una idea que ronda en el círculo cercano a José Antonio Kast es tomar de alguna manera el ejemplo que hizo la Concertación durante mucho tiempo en el sentido de presidente demócrata cristiano, ministro del Interior socialista. Así es. Presidente socialista, ministro del Interior demócrata cristiano, que fue lo que pasó, se acuerdan ustedes, Bachelet, Mario Velasco, Frey con Germán Correa, por supuesto. Que era el reflejo de un eje de gobierno. Exactamente. Claro. Entonces, se estaría buscando esa fórmula que de alguna manera amarraría en ese caso a la UDI al gobierno. Entonces uno dice, bueno, nombres para el ministro del Interior. Voy a lanzar uno. Déjame ver, debería ser alguien que tuviera experiencia, imagino. Obvio, tiene que ser alguien que tenga experiencia. Político. Pero además tiene que ver con otra cosa. Porque hay una idea que no sé si va a estar suficientemente desarrollada de aquí al mes de marzo. A ver. En esta idea de reducir el ministerio, de alguna manera buscar la fusión con el Ministerio Secretaría General de Gobierno. En el fondo entregarle al Ministerio del Interior las herramientas comunicacionales. Me voy pasándole por un lado las herramientas comunicacionales, las EGGO por un lado, y la relación con el Congreso. ¿Por qué lo digo? Se expresen. Porque hay un nombre que me pusieron arriba de la mesa, que es el de Juan Antonio Coloma. Juan Antonio Coloma, que en algún momento sonó como canciller, que eso venía negociándose y que aparentemente no va a ser así. Pero Coloma aparece como jefe de campaña de Evelyn Matei. Exacto, aparece como el primer candidato para ejercer la función de bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si eso involucra eventualmente el cargo de ministro del Interior, podría haber algún tipo de dificultad. Pero si el Ministerio de Secretaría General de Gobierno se mantiene como tal,
seguramente el nombre de Juan Antonio Coloma está ahí. Coloma Mira. debería estar ahí como la bisagra entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero le tocaría ser la cabeza política, le tocaría ser el eje con el Congreso y al mismo tiempo ser el vocero. Claro. O están pensando más bien en una figura tipo speaker gringo, digamos, como por Bueno, ejemplo, en esa digamos, figura- que la cara dura sea él y la cara más amable sea, por ejemplo, Mara Sadin. Bueno, en esa figura aparece la de Mara Sedini, que la ha oficiado Ajá, de vocera hasta de José ahora, Antonio sí. Cast durante la campaña, que está muy bien evaluada, que eventualmente podría tomar ese rol. Sé que están buscando otro nombre Ya. para tener otra alternativa. Al final la decisión, bueno, correrá por parte del presidente. Sí. Sé que ese nombre es Luis Silva, pero Profe Silva. el profe Silva, pero en la dinámica que hay hoy día, ¿Ya? gusta más Mara Sedini que Luis Silva. Esa es una, y los conozco a ambos, Sí. y con todo el cariño que les tengo y respeto a ambos, creo que comunicacionalmente tiene más fuerza Mara Sedini que el profe Silva, digamos, claramente. No, Ojo que Y también, perdón, y con esto, y quizás un poco más de chispeza política y de, comillas, maldad política, la encuentro en Mara Sedini más que en el puede profe ser. Silva. Ojo, Lo encuentra más ingenuo a Luis Silva. No quiero usar esa palabra que no corresponde, lo encuentro con menos experiencia, que no es lo mismo. No, a ver, ojo también con revisar la historia, digamos. Recordemos que en el gobierno del presidente Piñera, el primero, optaron por una decisión política que era también buscar un rostro joven, jovial, femenino, que de alguna manera matizara con la calidad ejecutiva del presidente Piñera. Ujú. Y ese nombre fue Ena von Baer. Claro. Y Que Ena fue von la Baer vocera de... Fue la vocera durante el primer periodo, hasta que finalmente eso no dio para más, y ella se fue y después terminó siendo candidata a senadora y asumió una empoderada Cecilia Pérez. Ujú. Qué bueno que me mencionas el nombre de Cecilia Pérez. Porque Cecilia Pérez también es un nombre muy importante en este juego. Sí, lo es. Porque el puente entre Renovación Nacional y los republicanos es Cecilia Pérez. Lo es. Es Cecilia Pérez, y es Cecilia Pérez básicamente porque tiene una relación muy cercana con los Carter, Ajá. tanto Sí. con Rodolfo como con el diputado Álvaro, Álvaro sí, Carter. Sí, sí. Y, o sea, de hecho, estuvo muy cercana a renunciar a Renovación Nacional después que se desechó la idea de la primaria en la derecha. Sí, claro. Y ella tiene un rol muy preponderante. Entonces, ese es un nombre que también no habría que descartar para alguna función. Sí. Algunos me han hablado del Ministerio de la Mujer, que eventualmente podría ser Cecilia Pérez, la ministra de la Mujer. Y que sería un muy buen nombre en esa cartera, que generalmente no ha brillado tanto, no ha brillado en una forma que corresponda con la importancia que el tema mujer tiene en la sociedad actualmente. Ujú. Es un problema. Y estoy hablando de varios gobiernos, no Ahora, ojo que solamente. estamos adelantando un punto. Lo estamos dando por asumido. Yo creo que con cierta facilidad la UDI se va a plegar al gobierno republicano de todas maneras. Ujú. Pero hay una definición pendiente en Renovación Nacional de qué es lo que va a ocurrir. Porque acá hay una segunda pelea, una segunda discusión más bien. Si es que Renovación Nacional va a dar libertad de acción para que sus militantes entren al gobierno sin ser parte del gobierno, o si Renovación Nacional va a ser parte del gobierno. Y esto puede ser, nuestros telespectadores podrán pensar que esto es un matiz, una cosa muy relevante. No, no es una decisión Pero es una importante. decisión súper importante. Una Se decisión nota mucho importante. en el Parlamento. Exacto, por supuesto. Porque obviamente aquellas cosas que son positivas que plantea el gobierno, sin lugar a dudas, Renovación Nacional las va a votar favorablemente. Bueno, esa es la tesis Galilea. Pues la tesis Claro. Galilea de colaboramos desde fuera. Exacto. Pero hay otra tesis, la tesis Desbordes, Cecilia Pérez, etcétera, que creen que hay que sumarse al gobierno, porque al final del día, lo que pueda ocurrir, digamos, éxito o fracaso del gobierno, va a repercutir favorablemente para Renovación Nacional en esa perspectiva. Hay otros, tú mencionas a Rodrigo Galilea, que plantean una tesis un tanto distinta, que es que, voy a ejemplificarlo de la siguiente manera, como alguien me lo explicó. Este gobierno, el gobierno del presidente Kast, probablemente en algún minuto de su vida va a tener un 4 de septiembre, el equivalente al plebiscito que de alguna manera, digamos, afectó la credibilidad y la continuidad del gobierno del presidente Boric. Cuando ese 4 de septiembre ocurra, ¿a dónde le conviene más estar a Renovación Nacional? Estoy pensando en política fría y dura. Sí, claro. ¿Le conviene asumir las pérdidas? Si es que eventualmente las pérdidas son relativas, digamos, por ejemplo, digamos, a que le entreguen, decirlo como me lo dijeron a mí, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Pesca, o... No, de pesca está. No, claro, está el chicón, chicón, digamos, está chicón. bien Está preparado, chicón, digamos, está listo, está listo. no, sí. la Subsecretaría, no sé, ¿cómo se llama esta cosa? De turismo, digamos, alguna cosa, digamos, que sea más bien testimonial, o si efectivamente van a participar del gobierno en forma activa.
Sí. Entonces ahí ese margen de discusión todavía está pendiente. Bueno, hay otros nombres que están encima de la mesa. Está el de Germán Codina como ministro de Desarrollo Social y Familia, Ujú. que es un nombre que gusta y que gusta mucho. Y que Tiene toda una Que genera, experiencia, y que genera alguna resistencia en todo caso. en Sí, Chile. claro. sí, obvio, sí, o sea, claro. digamos, de lo que terminamos pasando con Codina al momento de salir Ajá. hacia José Antonio Caz, el comando de Caz, no fue algo que... No fue gratis, no fue, ni para claro. él, ni para la gente con la cual él... A ver, recordemos que él fue alcalde de Puente Alto. En Puente Alto llevó una candidata que era su... no voy a decir del fin, digamos, sería muy peyorativo para Carla Rubilar, pero que era la persona a la que ella apoyaba, con la que finalmente terminó un poco friccionada esa relación. También está la historia de lo que pasó con los Osandón. Él es discípulo de los Osandón, de alguna forma. Ujú. Él llega allá después de haber sido el dideco de Osandón, de Manuel José Osandón. Y finalmente esa relación también terminó quebrada. Ujú. Entonces vamos a tener que ver también qué impacto produce eso, digamos, en las otras derechas. Sí, bueno, uno de los aspectos sensibles de toda, o sea, de la gestión de José Antonio Caz, porque él sabe que tiene que, si logra ganar la presidencia, sabe que tiene que marcar diferencias inmediatas con su antecesor en temas de seguridad. El nombre que me dieron a mí como un eventual ministro de seguridad está en el círculo de quienes han trabajado el Ajá. aspecto de seguridad, ¿Ya? que sería el general Daniel Tapia. Ya. Daniel Tapia es el nombre que me mencionan a mí como Ujú. eventual ministro de seguridad. Ya que insisto, es un nombre que gusta por su experiencia, Ujú. por haber sido uniformado. Y entonces, evidentemente, es un nombre que interesa mucho. Y el otro aspecto es el aspecto económico. Y aquí yo tengo dos versiones. Uy. Uno me dicen, Quirós va sí o sí como ministro de Hacienda. ¿Ya? Pero O hace... sea, después de la media prestada de ropa, porque no le prestó ropa, le prestó el closet completo en la... a Quirós ¿Sí? está ahí. Ya. Pero Ujú. un orejero me dijo hace 48 horas, me dijo, sí, Quirós va a estar en el gobierno, sí, pero a lo mejor no va a ser en Hacienda, Ujú. Sí. ¿Economía? a lo mejor va a ser en economía. Claro. ¿Por Ya. qué? Porque la expertise de Quirós es en la microeconomía, Claro. No en la macro. no en la macroeconomía. Así. Ya. Por lo tanto, si bien Quirós ha sido el asesor económico de José Antonio Caz y todos lo ven como el potencial nuevo ministro de Hacienda, ¿Sí? eventualmente Quirós, además, yo creo que también un poco va a protegerlo, porque el ministro de Economía tiene un papel importante, pero está en un segundo plano respecto al ministro de Hacienda. Cierto. Entonces, lo protegen por todo lo que se ha dicho, Sí, de de acuerdo. que participó en Colusión. las colusiones y todo eso. Que es Entonces, un golpe difícil de manejar para la candidatura de Cast. Cuando han tocado el tema... bueno, pasó en el debate, que ya Bueno, lo vamos a ver. depende. Claro. Depende. Depende. Bueno. Perdón, depende. Depende. Exacto. Entonces, está ese tema ahí encima de que eventualmente podría Quirós no ser el ministro de Hacienda y ser el ministro De de Economía. Pero eso depende. Así, a mí me han hablado también de otra figura, Ajá. que Quirós podría ser el ministro de Hacienda ¿Ya? y que el subsecretario de Hacienda podría ser Rodrigo Álvarez, De nuevo. que podría ser nuevamente Rodrigo Álvarez, Por eso, nuevo. uso el de nuevo porque fue subsecretario de Hacienda de Sebastián de Piñera. Sebastián Piñera. Es que yo creo que Rodrigo pinta más para ministro, no solamente por su experiencia, sino por su calidad. Y además su fue calidad ministro. Es que su calidad profesional. por ahí va. Tremendo. Porque a mí me han tirado dos nombres que podrían ser ministros de Hacienda si se produce este enroque. Ajá. Es decir, que no sea Quirós, que Quirós Que- se le lleven al de Ministerio de acuerdo. Economía. Ya hay dos nombres para eventualmente tomar el Ministerio de Hacienda, que, insisto, es un ministerio que da muchas señales. Uno es el señor del apellido compuesto, Ok. Klaus Schmidt-Hebel. Ujú. Ese es uno. Y el otro es precisamente Rodrigo Álvarez. Así es. Yo he sabido Ujú. que hay más simpatías por Álvarez que por Schmidt-Hebel. Pero no por un tema personal, por un tema de que tiene, y por no solamente experiencia, ambos tienen experiencia, por favor, ambos son economistas de primer nivel, digamos, pero en términos políticos, ya Rodrigo conoce la política por dentro y tiene un espíritu más flexible que el de Klaus. Ahora, hay que decir dos cosas. Yo pensaba en mi error que Rodrigo Álvarez por eso podría ser de los primeros ministros de Hacienda abogados que han habido. Nicolás Aguirre es abogado. Es abogado, sí. Yo no sabía. Sí. Ignacio Briones también es abogado. También es abogado. Yo Fíjate que pensé que estoy era- sorprendido. Ahora, te agrego una cosa más.
es conocida la cercanía que tiene José Antonio Kast con Rodrigo Álvarez. Son amigos desde la universidad. Sí. Por lo tanto, es perfectamente factible pensar de que Kast va a optar por alguien que sea de su estricta confianza para esto. Sí, oye, está entretenido esto. Sé que vamos a seguir de largo con esto, Rorrito, y vamos cambiando porque igual han Sí. pasado estas cosas, pero... Sí, pero- Aparte que nos quedan 8.000 nombres que No, pero es que en realidad Son 25 tenemos ministerios. Sí, claro. más todavía respecto de los nombres para el gabinete de José Antonio Kast. Antes te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento exacto de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con el abogado Marcelo Brunet. Mucho gusto. ¿Sí? Depende. 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 Sí, Oye, ¿Eh? depende. sí. Con el pescador Chijón Ley. Estamos entregándoles básicamente información que tenemos respecto del gabinete de José Antonio Kast. Un poco para hacer el resumen, el ministro encargado de la relación con el Congreso sería el elegido Juan Antonio Coloma, que también sonó para ministro del Interior, pero para eso quieren hacer una fusión, que Mara Cedini es la primera carta para vocera, pero que también están pensando en Luis Silva, que en el Ministerio de Seguridad el nombre que me lanzan a mí es el de Daniel Tapia, el general Daniel Tapia, que hay dos nombres para, o sea, hay un gran candidato para el Ministerio de Hacienda que es el ministro, o sea, es el actual asesor económico Jorge Quirós, Ajá, sí. pero que Quirós, para protegerlo, lo cambiaría en Economía y que en el Ministerio de Hacienda podría estar o Rodrigo Álvarez o Klaus Schmidt-Hebel, que son los dos nombres que más gustan para ese cargo. Contamos que el enlace de Renovación Nacional con los republicanos es Cecilia Pérez y que suena como eventual ministra de la Mujer en un Ajá, gabinete sí. de José Antonio Kast. Pero hay cosas todavía por resolver Sí, señor. y esta yo creo que les va a gustar a los dos porque los dos no la imaginan. A A ver. ver. Hay sectores en republicanos que coquetean, mira lo que te voy a decir, pues, coquetean con la idea, a propósito de esto de dar señales, Sí. coquetean con la idea que quien asuma el Ministerio del Trabajo sea Evelyn Matei. Mira. Mira tú, ¿eh? Insisto, es una idea, Sí. es una idea. Hay gente en republicanos que no les gusta esa idea. Pero en el tema de las señales, Que es una tremenda señal. Claro. sería una gran señal. Si ella estuviera dispuesta. Si ella, bueno, pues también está ese otro tema, si ella en definitiva está dispuesta o no está dispuesta a eso. ¿Por qué es la señal? Porque Evelyn Matei es la ministra del millón de empleos del gobierno de Sebastián Piñera, una Claro. mujer que conoce al dedillo cómo funciona el Ministerio del Así Trabajo, que tiene todas las competencias para eventualmente ser una gran ministra del Trabajo en uno de los aspectos que la gente necesita. Necesita empleo, Sí. necesitamos mejorar precisamente los ingresos, los Y además salarios. sería la todo eso. persona indicada para corregir todas las irregularidades que también se han estado viendo en estos años en la dirección del trabajo. Ah, no, sin duda. Sí, Porque por supuesto. ahí nuestro abogado Marcelo Brunet se conoce de memoria todo lo que pasa dentro. Es tremendo, es tremenda la relación, digamos, particulares versus Estado. Probablemente no hay lugar donde se manifieste en peor forma que con la dirección del trabajo. Ahora, hay un punto en eso. Yo siempre me acuerdo de esto, el ejemplo de nuestra amiga Javiera Rodríguez, la capitana, Sí. Ajá. que venía del mundo de la UDI y terminó siendo reclutada por republicanos para ser candidata a diputada. De hecho, fue electa diputada y hoy día es una de las 31 integrantes de la bancada. 30, perdón. Sí. Ahora ya suspendió Está su suspendido, sí. correcto. Pero la capitana fue objeto de troleo permanente por parte de los bots, por parte de una serie de gente del mundo republicano, porque acá hay un tema también que estamos obviando. Y por eso tú dices de que hay una parte republicana que se resiste a estas cosas. Que es que al final del día ellos terminan afirmando, bueno, hicimos la campaña ¿para qué? ¿Para que estos gobiernen? Claro. Para que la derechita cobarde a la que le pegamos todo el tiempo sea parte Por de eso- nuestro gobierno. Por eso es que, insisto, hay sectores Ujú. en republicanos Ujú. que ven esta idea con buenos ojos. En el fondo es por la señal que involucra. Claro. Los que están en contra, no es tanto ese argumento que yo he puesto arriba, lo que me han dicho a mí. ¿Ya? Lo que a mí me han dicho es que Evelyn Matei representa la reforma de pensiones. Ah, Entonces, como a republicanos no les gustó la reforma de pensiones, y una de las razones por las cuales se produjo el gran quiebre en la derecha fue Ujú. precisamente la aprobación de la a reforma mi de modo de pensiones. entender la chiva más barata que Bueno, hemos leído bueno, en los últimos 500 años, pero bueno. pero una de las cosas que está arriba de la mesa Ujú. es precisamente
la dificultad que le generaría al gobierno de José Antonio Kast avanzar en esta promesa que en algún minuto hicieron de encontrar una fórmula para eliminar el tema del chavo préstamo y Correcto. todo eso, y que podía eventualmente generar algún tipo de roce, que, bueno, una mujer que apoyó la reforma de pensiones, este cargo ahí, tienes que hacer ese proceso, puede ser una cosa ¿Ustedes le complicada. recomendarían a Evelyn Matei entrar al gobierno de José Antonio Kast? El tema pasa por una decisión personal. Evelyn Matei quiere seguir teniendo participación en política activa. Sin duda, sin ¿Ya? duda, sin duda. Ya. Entonces, en esa disyuntiva, yo me inclinaría porque entrara. Porque ¿Ya? de otra manera, en 2 años, no tenemos elecciones hasta 2 años y medio, 3 Claro. años más. Ese ostracismo político involuntario Ujú. genera de que tú pierdes visibilidad. Y cuando tú pierdes visibilidad en un esquema de voto obligatorio, tú bajas tu conocimiento público, por lo tanto bajas tu elegibilidad. Es un punto, es un punto considerable. Ahora, perdone que interrumpa, Sí, sí, Eugenio, también hay que considerar, desde otro punto de vista, que puede ocurrir el fenómeno Pato Bullrich. O sea, la ok. contendora del candidato que termina de ministra y que termina siendo, por así decirlo, absorbida políticamente por el gobierno que la lleva y por lo tanto la desdibuja un poco. También es un factor. Si bien es cierto, Patricia Bullrich termina siendo senadora hoy y renuncia al gobierno después de haber conseguido esta especie como, de alguna forma, digamos, eso también pone en entredicho la posibilidad que pudiera tener Bullrich de ser candidata a la presidencia si quisiera. Entonces, si uno lo que quisiera es recomendarle a Evelyn Matei, mira, guárdate por 4 años más, a lo mejor no es la solución. Claro, Tiene tiene un punto. también un punto de tiene un equilibrio al punto, final. sí, ¿no? Si no- sí, por si supuesto. acá no hay respuestas correctas ni No, correctas. exacto, Claro. sí. Bueno, el tema de la reforma de pensiones Ujú. es un tema. O sea, fue un tema y te insisto, es una de las cosas que yo he escuchado y lo que me ha comentado que hay en el debate entre los círculos de republicanos, que está precisamente eso. En el fondo que poner a Matei, que estuvo a favor de la reforma de pensiones, puede generar una rispidez dentro del tema. Pero eso se podría matizar con el nombre que a mí me dicen, Ya. que podría ser eventualmente subsecretario de Previsión Social, Ya. que sería Bernardo Fontaine. Y eso te expone a a un problema interno, porque la relación Claro. de Fontaine con Matei Se no quebró. terminó en los mejores No terminó bien. términos, Y, en además términos, claro. ambos son animales políticos de peso. Sí. Entonces, es complicado colocar perdón, lo digo con el Sí, sí. mayor cariño Sí, y obvio. respeto, pero es complicado colocar a dos personas con tanta atracción política. Es Mazinger Z versus, no sé, Claro, po, no sé, pero Godzilla. es muy complicado. Bueno, insisto, a mí me dicen que, porque yo pregunté, Bernardo Fontaine, porque alguno me habló, ¿no?, que podría ser ministro de Economía, no, a mí me dijeron que podría ser subsecretario de Previsión Social. Entonces, desde ese punto de vista, también gira como... Porque eso es una señal. Sí, no, estoy Sí, de acuerdo. claro. Estoy de acuerdo. No, mira, no sé, me costaría decidir A o B en este caso, digamos, tal vez por trayectoria y por cariño me inclinaría por Evelyn, ¿ya? Pero reconozco que ahí tendríamos con Bernardo un problema, como gobierno, yo en los zapatos de José Antonio O Kast. sea, habría que poner atención a lo que pasa allá en Huérfanos con Teatrino. Sí, porque por poner- Lindo lugar, Sí. hay gente que ilustra zapatos allá abajo, además. Sí, que bueno, está bueno. muy bien. ¿eh? Y lo que todavía no he logrado dilucidar, pero se lo quiero preguntar a ustedes, A ver. es, a ver, aquí hay posiciones de poder. Yo les conté que Codina que Sí. proviene del puño de RN, podría ser ministro de Desarrollo Social, hay que pensar en el comité político. En el comité político ya podría estar Coloma como ministro secretario general de la presidencia. Claro, hay que definir qué pasa con el RN. Y la gran pregunta es el ministro del Interior. Y el ministro del Interior, uno empieza a buscar figuras de la UDI, voy pensando básicamente Porque en figuras- republicano no tiene mucha gente como para ese perfil, ¿no? Claro, uno tiene que buscar una figura en la UDI como para eventualmente oficiales del Ministro del Interior, considerando que el Ministerio del Interior va a tener un rol muy importante, más allá del Ministerio de Seguridad, que Ya sé. instalar a General Tapia tiene Está bien, sentido. está bien. Tiene sentido. Se convierte en un ministerio sectorial, dicho así, el ministerio. Claro, en fondo, Sí. o sea, Lo que pasa es que tengo hoy día ministro de tenemos la Seguridad. figura- lo que pasa es que hoy día tenemos la figura muy distorsionada porque el ministro Cordero es un multiministro. Claro. Y una paga incendio en general. Ah, Y es el- un comentarista radial. por supuesto, además, digamos, y su especialidad no era precisamente esta. Él es un prestigioso profesor de Derecho Administrativo. Su especialidad no es la seguridad pública. Ujú. Entonces, claro, meter a un ex carabinero, ex general de carabineros, a cargo de la seguridad pública es algo que cobra un poquito más de sentido. Mira, yo estuve el día martes 2 de diciembre en la cena de homenaje a Pablo Pablo Longueira. Longueira. Y los buenos muchachos. En Los Buenos Muchachos. Goodfellas. Goodfellas. Y aparte, más allá de ser una cena de desagravio y de apoyo, también se habló
de No política. Pero por favor, 1.300 personas metidas en... 1800 políticos, digamos. española. No. Había olía política por todos lados, digamos, mesas donde tú te conversaras y para estar. Mesa que más aplauda. Que más hablado. Entonces, y quedó claro lo siguiente, y esto dicho por el mismo Pablo, Ujú. en su alocución, que fue muy, muy, muy buena. Pablo... Fue larga, Longueira, ¿no? relativamente larga, pero no fue tediosa. Ya. Para nada, ¿no? Fue bastante entretenida. Pablo vuelve a la política, Pablo Longueira, ¿Ya? y él Ya limpio de... lo dijo, no, más allá de sus temas que efectivamente está limpio. Ojo pero- que entre paréntesis hay un punto en eso. ¿Ah? sí, Está pendiente la sentencia, está pendiente la nulidad. ¿Y qué pasa si es que finalmente la fiscalía consigue revertir el fallo y que esto vuelva nuevamente a juicio? no sabemos. Bueno, es parte de los contrafactuales Claro, que bueno, sí. lo sabremos más adelante. Si mi abuelito hubiera tenido pechuga, a lo mejor Sí, habría sido mi abuelita. seguramente, Claro. seguramente. Pero ¿a qué voy? Qué buena Voy a que reflexión está claro, y dicho por el mismo Pablo, de que de aquí a mediados de enero vamos, y quizás antes, pero dijo también que no depende de él, ¿ya? Vamos a tener noticias de su futuro político inmediato. Sí, Y una de las cosas que a mí me dije, a ver, cuidado, pero en esta relación tan cercana y afectiva que han tenido históricamente, Pablo con José Antonio, ¿no podría ser Pablo Longueira el próximo Ministro del Interior. ¿Ese es un nombre que se te viene encima? A mí, después de haberlo escuchado a él, y haber estado más conversando con otras personas en esa cena. ¿Te parece Pablo Longueira Estoy buscando. como nombre para ministro del Interior? Porque, Ok. insisto, ese nombre no lo tengo resuelto. Hay algunas cosas, por ejemplo, sectoriales. Todos me dicen Sí. Poduje, Iván Poduje, Sí, vivienda. ministro de la Vivienda, Sí. con urgencia inmediata la reconstrucción de Valparaíso. Sí. Ya, eso tiene No, tiene todo el sentido. toda la lógica del mundo. Me hablaron de Marcela Cubillos, que podría eventualmente tener un rol dentro del gobierno. Ministra de Educación. Ya lo fue y tuvo Por eso. varios problemas. No, pregunta. A ver, si lo de Pablo Longueira fuese una realidad, se contradiría con el mismo Pablo Longueira que ayer dijo que él no aportaría mucho siendo ministro de este gobierno. O del gobierno de pero- casa. pero eso- Ahora, eso es- cuando un político Usted es un dice, zorro por viejo eso, de la cuando un política, político por dice favor, yo no pero- quiero ser ministro, lo que está diciendo es nómbrenme, por favor, aquí estoy disponible. Claro. Si uno empieza a sumar y restar, ese es un nombre interesante para contar Digo, con él como eventual yo ministro lo del Interior. extraigo de una cantidad de conversaciones Sí, y, no. y de lo que dijo el mismo Pablo, que eso dijo a vos. No, esto no fue Sí, público. Bueno, los dos, Longueira con José Antonio Caz se conocen de años. Sí, pues. Y, a ver, recordemos de que Pablo Longueira, independientemente de la situación judicial en la que estaba envuelto, fue un consejero en las sombras de los dos gobiernos de De Sebastián Sebastián Piñera. Piñera, sí. Así que él nunca se alejó desde el punto de vista de aportar a la política. Mira, qué interesante. Mira, el nombre de Longueira, insisto, lo sacamos acá por tirabuzona, porque, insisto, si uno empieza a buscar el nombre de un perfil, de un político con experiencia, un político o política, una persona con experiencia, que eventualmente pueda asumir el cargo de ministro del Interior, con todo lo que implica ser ministro del Interior, donde se supone que toda la función pública la sacaste precisamente Ujú. a seguridad, y por lo Sí. tanto el Ministerio del Interior hoy día es un ministerio político, 100%. 100%, el nombre de Pablo Longueira calza, pero perfectamente. Y además, dicho por él, van a tener noticias mías de aquí a fines de diciembre o mediados de enero. A lo mejor va a ser candidato a la presidencia de la UDI. Pues me Podría ser. También pudiera ser. sí. Podría ser. No, insisto, hay varios nombres que están dando vuelta en un baile que y recién están dando y nos hemos comido casi 40, En un solo casi día. 40 minutos esto, pero Y eso que faltaron algunos nombres de Renovación Nacional. Hay 3 senadores que salen del Senado. sí. Rafael Proens, Ajá. Rodrigo Galilea. Ujú. el Yo escuché que senador- Rodrigo senador Galilea García se quería Rovira. retirar de la política. ¡Ya! Yo escuché eso. Sí, a mí también me lo he dicho, pero ¡ya! Ya, ok. ¡Anda! Bueno, Francisco Chaguán creo que tiene un cargo internacional. Sí, ganó la elección en la UPLA, en la Unión de Partidos Latinoamericanos, por lo tanto, lo más probable es que Chaguán no vaya a estar en el gobierno De José Antonio Caz, es poco probable. Tampoco que lo quisieran mucho ahí, ¿eh? Sí, bueno, Bueno. está bien, pero insisto, son los nombres que están, Ujú. más o menos lo que hay. Insisto, si tuviéramos los de Janet Jara también los contaríamos, pero vuelvo a decir, No, las señales, No hemos sabido nada. las No, pero señales que están viniendo- Elizalde ya se promovió para algo. Sí, ¿para qué?
No sé, para lo que sea. Bueno, esto tiene que ver con que ya estamos en la recta final de la segunda vuelta, tuvimos debates, tuvimos una serie de cosas. El debate, o sea, yo creo que si esto lo midiéramos como en el boxeo, el debate lo ganó Janet Jara, Sí. creo que largamente. Sí, sí. Depende, ¿ah? Por puntos, Depende. pero por bastantes puntos. Pero depende. No hubo knockout. Lo único que dijo, en realidad, de hecho, hubo alguien que hizo el estudio y dijo 8 veces depende. Si lo sumamos las 2 veces que Jara le remeda la palabra depende a Kast, van 10. En todo el debate. Depende. Sí, bueno, hay gente que quedó preocupada con la Fue mala la performance, ¿eh? de Kast, pensando en que está el debate Anatel el próximo martes, Sí. el martes 9. Entonces, Pero mueve algo a la aguja esto a estas alturas. El de Mattel podía mover la aguja, pero todas estas agujas se mueven en el margen. No creo que vaya a mover Depende. la aguja. No creo que Depende. vaya a mover la aguja en términos de que vaya a darse vuelta a la tortilla. No. Puede generar y que en vez de 62-38 sea 55-45, no sé, que sería el sueño dorado de la izquierda. sí, bueno, eso es lo que están pensando en la Perder por izquierda, poco. el tema de perder por poco. En el fondo de quedar con un piso. Y además, bueno, O sea, 55-45 son 10 puntos, no es poco, ya, cuidado. Pero, Es menos que pero es los menos 10 paliza, digamos, los 18 claro. o 20 puntos que tenemos ahora. claro, porque todos hablan del 62-38, ¿no? No creo que De lo que fue el plebiscito de la no prueba creo- y el no creo que rechazo. llegue a darse- Que es poco probable, que habrá que decir que, bueno, además no va a contar aparentemente con el apoyo del PDG, porque el PDG esta semana ya resolvió en un plebiscito, en una consulta muy Claro. comentada. A mí me contaron que la votación la hicieron por Google Form. Y que votaron un poco más de 4.000. Eso es lo que yo sé. Que significa bastante menos que los 20.000 que votaron en la elección anterior. ¿Se Claro. acuerdan que hace 4 años también usaron este tema de la democracia digital para Sí. definir entre Kast y Boric? Pero yo no entiendo por qué ocultan las cifras. Porque si son 4.000 personas, pues me parece que es un... Eso es un signo, los números son muy importantes, porque eso es un signo de irrelevancia política. pues. No, yo entiendo a Parisi. ¿ya? Yo no tampoco, claro. Quizás yo entiendo no haber transparentado los números. Obvio. Me he hecho toda esta basura encima, pero no doy los números. ¿ya? Ahora, igual los números se saben. Lo que pasa es que además Hay tenemos, cosas. primero en este mundo todo se sabe y segundo, le estás dando en bandeja a la Pamela Giles la posibilidad de cortar, de tomar el control de Así esto. es. Cosa que lo ha hecho antes Y y, lo ha hecho. tiene experiencia. Pero ella. espérate, a ver, la Pamela Giles fue militante del Partido Comunista y desangró el Partido Comunista por dentro. Después estuvo en alguna otra cosa, no me acuerdo cuál. Estuvo con el Frente Después Amplio. estuvo- Humanista. Sí, Tú, después se fue al Partido Humanista. claro. El Partido Humanista lo desangró por dentro, lo destripó por dentro y se quedó con la carcasa del Partido Humanista y luego lo dejó votado. Ahora asume, después fue candidata por otro partido, no me acuerdo cuál, y ahora se mete a ser una nueva integrante del PDG. ¿Qué es lo que va a hacer en el PDG? Desangrarlo por dentro. Pero ¿Qué es lo mira- que yo no quisiera tener en Renovación Nacional? A Pamela Giles, pero ni cerca. O sea, tienen otras personas que lo sangran por dentro del partido, pero esa es otra menos, historia, digamos. pero menos. Ya, pero pero mira, menos. lo de Pamela Giles, lo que tú dices, es muy interesante porque está el caso reciente del Frente Amplio. Ustedes recuerdan que Pamela Giles formó parte Ajá. al comienzo del Frente Amplio, compartió con los liderazgos del Frente Tienes Amplio. razón, por el Partido Humanista. Exactamente, estuvo con ellos, fue en la misma lista en la elección del 2021, donde ganó con una gran votación, al igual que ahora. Arrastró a dos. de hecho. Arrastró a 2 diputados en su momento. Y resulta que, bueno, lo de Giles en su momento fue muy relevante, pero Giles termina peleada con el liderazgo del Frente Amplio, se convierte en la oposición más radical contra precisamente el gobierno del presidente Boric y lo que implica precisamente el Frente Amplio, y de alguna manera lo desangra, diciendo, oye, mira, yo los conozco, yo estuve ahí, yo sé cómo son, Sé cómo huelen. sé cómo huelen, Claro. sé todo lo que Es hacen. terrible. Es una frase terrible. Entonces, ese mismo No debe escenario, leer bien, además, ese digamos. mismo escenario es un escenario que perfectamente bien puede ocurrir con Pamela Giles en el Partido de la Gente, pensando además que ya esta semana, a partir de esto, se produjo el primer roce importante. Pamela Giles dice, bueno, al más puro estilo venezolano, muestren las actas, digamos, Claro, cuéntenle a la gente. Sí, sean transparentes. Sean transparentes, y el presidente del partido, Rodrigo Batuones, fue claro, si es que aquí el que manda esta cuestión soy yo y la directiva, digamos. Pero después- Pésima respuesta. Sí, digamos. primero, pues claro, lo decíamos en ningún problema. Cuando uno dice el presidente soy yo y el que manda soy yo, lo que está diciendo yo no mando. No mando, por supuesto. obvio, Segundo, más complicado. Y me consta porque en TVX trataron de ubicarlos y trataron de tener algún tipo de nota con ellos. Se desaparecieron. Él, Barbayelata, todos los demás empezaron como a bajar el perfil al tiro. Así de simple. Así de simple. Nosotros no respondemos. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema, que en realidad forma parte de todo este núcleo político, insisto, en la recta final de la elección presidencial. Hablábamos del debate, en el debate salió
uno de los temas relevantes de la semana, que tiene que ver con la mega toma de San Antonio. El gobierno toma la decisión finalmente de expropiar 110 hectáreas de terreno donde están ubicados precisamente estos pobladores, lo que ha generado evidentemente misiles de lado y lado. Fundamentalmente yo ayer escuchaba a algunas personas decían, "Oye, esto es igual que la Unidad Popular, que se están saltando la fila". No solamente por eso, mira, una de las gracias que tiene la Constitución del 80, después de todo la debacle ocurrió en los años 70, y precisamente ha evaluado cómo hacer para que el Ejecutivo no pasara por alto por la separación de poderes del Estado y ejecutara los fallos del Poder Judicial. Porque hasta los años 70 existía la posibilidad de que los fallos no se ejecutaran, simplemente porque Carabineros, que vendía el Ministerio del Interior, no tenía capacidad ejecutiva para poder cumplir los fallos, entre comillas, no llegaba a la orden. Hoy día la Constitución establece que no es posible que, bajo ningún respecto, el Ejecutivo pueda cuestionar las decisiones judiciales. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Hay una decisión judicial adoptada por parte del Poder Judicial, en forma explícita y clara, que ordena un desalojo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está diciendo, mire, encontré una mejor salida, aquí hay un tema humanitario. Eso es desacato. ¿Verdad? Eso es desacato, eso es delito. No soy abogado, por eso No, el pregunto, artículo creo que el 246 del Código Procesal, del Procedimiento Civil, establece la figura de desacatar instrucciones judiciales dictadas por órgano competente. Y eso es delito. Por lo tanto, pudiera ser que aquí no se delito con pena aflictiva, por supuesto, perdón. no, con pena de cárcel. Un delito grave. Esto puede terminar con ministro y harta gente tras las rejas. Si efectivamente, digamos, todos sabemos también de que el nivel de influencia que tiene el ministro Montes es alto. Pero no en un régimen todavía sigue después de todo, de todas las cosas que pasaron pero en un régimen delante normal, de sus narices. en un Digamos. régimen normal, si alguien presentara una querella y esa querella se tramitara adecuadamente por parte del Ministerio Público y tuviéramos tribunales que estén dispuestos a ejercer la justicia en forma estricta, el ministro Montes y varios más podrían terminar pasándolo muy mal. Ahora, ojo con eso. Muchos han dicho que esto de la megatoma, que el proceso de expropiación no es que, hola, voy a expropiar, chao, no. La expropiación además hay que pagarla antes de, no pagarla en cuota, precio de mercado, no pagarla en cuota, en un solo pago. en un solo pago. Yo escuché que esto, se lo escuché al ministro Grau, que esto tiene un costo de 11 millones de Pero, dólares. ¿tú crees que solamente eso? Porque yo también puedo oponerme. Claro. O sea, tú me tratas de expropiar a mí, yo puedo plantear, ¿sabe qué más? Mire, está bien, expropie, pero tenemos un problema con el saldo de precio, porque lo que usted está diciendo que es el precio de mercado, yo creo que no es el precio de mercado. Y usted me trae acá unos señores, unos tasadores que dicen que el valor es este. Pero yo tengo todos otros tasadores que dicen que vale esto más 50. ¿Cómo definimos eso? ¿Sabes cuánto se demora en definirse eso? Año y medio al menos. Por lo tanto, muchos han dicho, esto es una bomba de tiempo que le deja el gobierno del presidente Boric a un caballo de Troya. El gobierno del presidente José Antonio Kast, que probablemente él tendría que verse enfrentado al desalojo, carabineros, la fuerza pública, niños llorando, mujeres gritando. Animales, no, Claro, uno lo dice en talla, pero animales. Sí, Porque mascotas. ahí estamos con las mascotas también. Sí. Bueno, o sea, esto es una bomba de tiempo que se está... claro que sí. ¿Sí? En algún sentido, sí. Esto es un caballo de Troya. A ver, es una manera de chutear la pelota al córner, usted que es periodista deportivo de larga data. Sí. Ya, es chutarlo, dejarlo. Y esperar que se sirva el córner y vemos qué pasa. Sí, claro. Como en Uruguay, en la cancha de Rampla Juniors, que la cancha cae al río. La pelota cae al río. La pelota cae al río. O sea, que la cancha cae al río. Sí, pero es que está al lado del río. Entonces, cae la pelota. Anda a buscar la pelota al río. Y van a buscar en un botecito. ¿En broma? No, en un botecito van a buscar la pelota. Créeme. Tiene que ir, tío. Que no, sí, tantas curiosidades que tiene el fútbol latinoamericano. Pero bueno, es eso, tirar la pelota para el córner y que esto reviente en un gobierno de José Antonio acá, que, insisto, sería probablemente la bomba de tiempo que está encima de la mesa. Entre otras. Bueno, a propósito de expropiar, hay una frase clave en esto. A ver. Exprópiese. Exprópiese. ¿Se acuerdan? Sí, De Venezuela. Y esto tiene que ver con, Exprópiese. primero, la crisis migratoria que hemos tenido en la semana, que algunos han dicho, oye, en realidad ha sido el flujo normal, común y corriente que hemos tenido de gente que entra y sale, y que en el fondo el tema se crispó un poquito por la decisión que tomó el gobierno peruano de militarizar la frontera sur. ¿Y por qué la tomó? Si el flujo era normal. Bueno, la toma por la inminencia del poder de José Antonio Kast, digamos. No, pero además porque el flujo no era normal, pues hombre, si fuera Sí, claro. normal, ¿para qué militarizar la frontera? Claro. No necesitas hacerlo. Ahora, Chile tiene militarizada la frontera hace varios años también, po. Pero no. Ellos no, claro. Ellos no. Bueno, eso tiene que ver con la crisis que hay, y muchos se han preguntado, porque la cuestión con Venezuela
O sea, yo sigo pensando que no va a caer un solo confeti en Caracas, pero hay una presión muy fuerte. Yo me días viernes, yo no sé si ya venció el ultimátum hoy día, pero capaz pero que ya Maduro no exista, estamos como en la comentando hora. Claro. algo en el pasado. Claro. Pero yo no creo que vaya a ocurrir ninguna cosa militar directa contra Nicolás Maduro. Eso no va a pasar. Pero sí hay una presión muy grande. Esta semana los dos conversaron. Ayer Nicolás Maduro dijo que fue una conversación muy respetuosa. Ok. A ver, el concepto de respeto de Trump es especial. Claro, que lo trate de señor ya Es un avance, debiese ser digamos. suficiente. Claro. Y bueno, Donald Trump dijo, bueno, él va a tener que irse. A él no le queda tiempo, se va a tener que ir. Se comentó en algún momento que una de las cosas que había pedido Nicolás Maduro era básicamente amnistía para él, para su familia, que lo dejaran salir y que la transición la manejara Delcy Rodríguez, cosa que teóricamente Trump se negó, digamos. Así es. ¿Dónde podría haber un país que no tenga extradición con Estados Unidos o con Venezuela simultáneamente? Cuba, Ya, pero no se va a ir a vivir a Cuba. el paraíso A lo socialista. mejor, claro, a lo mejor Silvio Rodríguez puede prestarle parte de la Corea casa. del digamos, Norte pero tampoco tiene. Corea del Norte probablemente, a lo mejor con Kim Jong-un. No, bueno, pero han Trump hablado- tiene buena relación con Kim Sí, Jong-un. han hablado de un exilio en Turquía, han hablado de un exilio en Qatar, han hablado de Al un lado del exilio rey en de Rusia. España. ¡Ah, qué entretenido! Mira que sería buena entretención esa. Bueno, imagínate los diálogos del rey de España ¿Por qué no te con callas? Maduro. ¿Por qué ¿Quién te calla? No, Este fue con Chávez, Claro, pero pero- igual. No, pero Maduro estaba ahí. Maduro era el estaba ahí canciller mirando. Maduro estaba ahí mirando, claro. Era el canciller de Chávez. Dios santo. ¿En No, qué no, número? se llama Diosdado, ese otro que cierto, es un Qué lindo nombre Diosdado. Diosdado y Dios quitado. Vamos a ver si finalmente Vamos a ocurre ver eso. si Vamos a ver qué es lo que Don pasa. Chijón, suerte. Hoy día, es pesca con anzuelo, pesca con mosca, ¿con qué hoy día? Con red. Con red. Pesca ¿Ah? con red. Y como Pedro Simpson con un rifle disparando al lago. Los Simpsons son siempre. No, siempre ¿te están- acuerdas que era una red eléctrica? Sí. No, pero me acuerdo también de la película de Los Simpsons, el pescado con 3 ojos. Ah, claro, en el lago, Aquí, intoxicado claro, con la caga del cerdo. Exactamente. Sí, qué claro. inolvidable. Don Marcelo, que le vaya muy bien, ¿ah? Yo con Don suerte. Crosti, como le dicen cariñosamente. Yo a con propósito suerte, de- no, pues ya no, porque ya no están con el pelo más corto a los lados, pero solo quiero decir que con suerte voy a ir a pescar un resfrío. Es lo único que puedo pescar. Muy bien. Rorrito, muchas gracias. Oiga, muchas gracias a todos quienes han estado Gracias. acá. Señorita, Gracias a muchas, todos, muchas realmente. gracias. Gracias. Sí, Un no, sé, gusto. no sé su gracia, ¿Y tu nombre? su nombre en español. ¿Ah? Barbarita. ¿Quién te está apretando? Que me está diciendo que pincha el Eugenio, pincha el gordo. Ya, aquí sé que. Ya, ok. No me pinchen más que me desinflo. Nos vemos en 7 días más. Si les gusta el contenido, like, compartan, Eso. comenten y nos reencontramos. Que les vaya muy bien.